hablaré sobre la medicalización. La medicalización se define como la acción de convertir procesos patológicos en situaciones que son y han sido totalmente normales. En este caso, pues por ejemplo, no podemos pasar las etapas de la vida como son la adolescencia, los cambios hormonales, la menstruación, el vituperio, la menopausia o el envejecimiento. Y pues todo esto ocasiona que nosotros acudamos a la ciencia moderna para poder como atrasarlos o mejorar en ese aspecto. Un ejemplo claro es cuando crecemos y a lo mejor como mujeres empezamos a ver que vamos a envejecer y pues empezamos a ver que son las arruguitas, o a lo mejor cuando tengamos un bebé y ya hayamos culminado el embarazo, pues vamos a tener lo que es la celulitis y todo eso. Entonces, por querer retrasar eso o por querer mejorar esos detallitos, pues acudimos a la cirugía estética, como es la inyección de colágeno, o igual cirugías, por ejemplo, abdominales para mejorar lo que es la parte del abdomen. Todo esto ocasiona que uno como persona se automedique, y la automedicación tiene otra definición, que consiste en aplicarse medicamentos, hierbas o remedios caseros por cuenta propia o por la influencia de otras personas. En este caso generalmente es la sociedad, sin realizar una consulta a un profesional de salud para que nos dé un diagnóstico real de nuestra enfermedad. En este caso, pues todos tenemos como un cajón de medicamentos en nuestras casas, y en ese cajón de medicamentos a lo mejor tenemos lo que es paracetamol, ibuprofeno, albrifen y todas estas medicinas que a la hora de enfermarnos pues nos ayudan como a aliviar el dolor, pero necesariamente tenemos que tener una receta médica porque no sabemos si al tomar esos medicamentos podamos complicar la situación. En este caso entran los medicamentos que se llaman OTC, que quiere decir de venta libre y sin receta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo podemos conseguir en cualquier farmacia y no necesariamente tenemos que tener una receta para poder comprarlos. En este caso, por ejemplo, si nos da una tos o una gripa, pues sabemos que podemos ir a comprar un XL3 o podemos ir a comprar dextrometorfano, que también es medicamento que se vende en una farmacia de manera libre, y pues todo esto ocasiona que a la vez nosotros pues tengamos esa necesidad de querer automedicarnos. Como sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, pues la salud es el estado de bienestar completo, tanto bio, psico, social, y todo esto pues ha ayudado a que sea un derecho, pero este derecho a la vez puede ocasionar un proceso de peligro de objeto de consumo, ya que el continuo avance tecnológico de la ciencia ha creado expectativas irreales, haciendo creer que a la gente que la medicina tiene solución para todos los problemas y las enfermedades. Por ejemplo, a lo mejor otro ejemplo de que no necesariamente para poder medicalizarse se podría decir que la sociedad tiene que considerar ese problema que no es patológico, pero ellos lo consideran así gracias a los estereotipos en este caso. Entonces, por ejemplo, lo que es la radiación ultravioleta. Muchas chicas a lo mejor quieren tener un color, un tono de piel más oscuro del que tienen, y a lo mejor pueden acudir a tratamientos naturales, como por ejemplo ir a la playa, ponerte bloqueador y exponerte al sol pues durante 2 horas, pero sin embargo a veces la sociedad quiere como que más rápido y urgente ese resultado, entonces por lo que acude a estos medios, a estas máquinas que gracias a la tecnología pues han ayudado mucho a la gente, pero también causan riesgos, ya que si la máquina llega a atorarse, la persona puede quedarse adentro e incluso recibir una de quemaduras de alto riesgo. Y a la larga pues también puede causar lo que es cáncer de piel. Aquí vamos a ver todos los factores causales e intervenientes que intervienen en este aspecto de la medicalización y la automedicación. El primero es la sociedad, y en primer lugar están los cambios en el concepto salud-enfermedad. Gracias a que la sociedad, pues gracias a todos iguales avances tecnológicos, se han creado y forjado muchísimo más estereotipos que antes. Principalmente sus creencias y valores van a determinar que si algo está mal o no. Por ejemplo, a lo mejor desde que naciste tú tienes problemas con tu cabello, como la calvicie o las canas prematuras. En este caso, pues la calvicie es un problema que se puede tratar mediante shampoos o mediante
tratamientos más que nada que tienes que asistir a un especialista, pero a lo mejor gracias igual a los medios de comunicación, tú viste que ahí en el comercial salió un producto, un shampoo que te va a ayudar a eso, entonces ¿qué haces? Lo compras, lo adquieres, pero no tienes como tal una asesoría médica que te pueda ayudar a mejorar ese problema. Entonces, por ejemplo, igual en las canas, es decir, que en muchos casos el problema no tiene nada que ver con una enfermedad, aunque la medicina pueda dar una solución. Por ejemplo, actualmente igual varias chicas quieren tener como un cuerpo definido, un cuerpo fitness, y entonces en este caso, por querer a lo mejor evitarse el gasto de pagar una mensualidad en el gimnasio, o igual por evitar más que nada el cansancio que ocasiona ir y a lo mejor la restricción de alimentos o que es una dieta rica en frutas y verduras, y a lo mejor por querer evitar todo eso ocurren a lo que es una cirugía estética de abdomen, y entonces en este caso pues ellos como que ven esa respuesta de manera fácil, que a lo mejor ese dolor no se debe a una enfermedad o no tenía por qué ocasionarse por una enfermedad, como en el caso de una apendicectomía, donde ahí sí te tienen que operar y pues esa operación es necesaria para tu salud, pero sin embargo en las cirugías estéticas no es algo que sea necesario porque como tal no estás enfermo, pero gracias a la sociedad, gracias a los estereotipos y los prejuicios hacen que sí sea algo malo, entonces por eso tú acudes a esos recursos que te ofrece la tecnología. Otro aspecto es el acceso a la información. Debemos de tener en cuenta que la población actúa con libertad cuando dispone de información veraz y completa, pero desgraciadamente no es así, ya que en internet como Google, Facebook, las redes sociales, pues vemos campañas, infografías o casos de personas que sabemos si realmente no sabemos si son ciertos o no, si sea información veraz y confiable, lo que da como resultado errores o riesgos o lo que se conoce como un autodiagnóstico. Y pues en último tenemos la medicina como mercado de consumo. El mercado anima a los pacientes a elegir entre las alternativas diagnósticas o terapéuticas apropiadas para su proceso. En este ejemplo tenemos la ansiedad y la depresión, que a lo mejor son casos que pues tiene uno que ver Sigue. El acceso a la información, y por ejemplo en la depresión son problemas que pueden ser tratados con un psicólogo. En este caso pues puede usar terapias, hablando, charlas entre su familia y todo eso, pero sin embargo lo que sacude más generalmente la gente es igual a los medicamentos OTC, que quiere decir que estos medicamentos pueden ser como los antidepresivos o los hipnóticos, que estos son medicamentos que ayudan a dormir, y todo esto hace que pues de alguna forma u otra tranquilice tu ansiedad y tu depresión, pero no la estás tratando de manera adecuada con la ayuda de un profesional adecuado. Otro aspecto que tenemos son los medios de comunicación. Esto es lo que principalmente su característica es que tienen un lenguaje persuasivo, y este lenguaje persuasivo lo transmiten a través de comerciales y anuncios publicitarios. Como población a veces no tenemos la capacidad en diferenciar si ese anuncio es verdaderamente para que nos beneficie nuestra salud o es solamente un anuncio que es pagado por una empresa para poder promocionar su contenido. En este caso tenemos por ejemplo lo que es el Histiazil. En el comercial pues nos dice recomendado por la mamá de los doctores, y al aparecer un doctor, un profesional de salud en ese comercial, a la gente le da como esa confianza de que ese medicamento realmente funciona, e igualmente acude a la farmacia y se lo venden sin receta médica, pero realmente no están acudiendo como tal a una consulta privada, a lo mejor por la falta igual de recursos económicos que no tiene, pero sin embargo si a la larga esto sigue continuando así, a lo mejor en algún momento esa enfermedad se va a ver resistible al medicamento. ¿Qué quiere decir? Que ese medicamento ya no le va a hacer efecto. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? Busca medicamentos que son más fuertes, en este caso los antibióticos, que hay farmacias en donde realmente sí las venden de igual manera de forma libre. Otro aspecto son la promoción de alimentos saludables, por ejemplo lo que es el Activia. El Activia nos dice que a lo mejor nos ayuda a la digestión, o lo que es el Yakult, que de igual manera nos ayuda a la flora intestinal, pero pues realmente no sabemos
lo que hace que nosotros podamos como digerir más fácil el alimento, pero realmente no está ayudando como debe de ser. Siempre debemos de checar en los alimentos la información nutrimental para poder informarnos. Otras cosas son las instituciones políticos-sanitarias. Estos son servicios y organizaciones como la COFEPRIS que se encargan de regular y establecer estrategias para ofrecer a las personas servicios de calidad. Y en este aspecto nuestro sistema sanitario permite el libre acceso de manera gratuita y en todo momento, pero tiene como connotación negativa la sociedad, porque a pesar de que estos servicios y organizaciones sean así que del gobierno, realmente ellos no están viendo las necesidades de la gente, las necesidades de los pacientes, pero pues los que ellos están basando es en sus necesidades en este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos a los servicios de urgencias en atención primaria, que originalmente era creado precisamente para eso, cuando llegara una situación de emergencia y que no necesita demora. Un ejemplo es que llega un paciente que ya tiene a lo mejor una apendicitis muy avanzada y en ese momento tiene que ser intervenido, no tienen que tardarse. ¿Por qué? Porque si no podría perder la vida. Sin embargo, actualmente se convirtieron ya en puntos de atención continuada. ¿Qué quiere decir? Que ya no importa si es urgente o no, sino que lo hacen de manera libre, o sea, de manera general. Por ejemplo, tú puedes acudir a urgencias, a lo mejor llegan incluso pacientes que a lo mejor dicen, no, pues es que vengo porque tengo una uña enterrada, ¿no? O a lo mejor vengo porque necesito que me cambien mis medicamentos, necesito que me hagan esto porque mi papá está muy enfermo. Y entonces lo que hace el personal por querer satisfacer esas necesidades de los pacientes, pues hacen caso. Mas sin embargo, un caso de urgencia en realidad es otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también las vacunas o cribados, que son como la prevención que nos ayudan a tener esa resistencia a las enfermedades. En este caso lo vimos con la pandemia del COVID-19. La gente, más que nada los adultos mayores, tenían miedo de contraer esta enfermedad. Entonces ellos acudieron a lo mejor a las vacunas, o incluso hubo personas que se vacunaron hasta 2, 3, 5 veces. ¿Por qué? Por querer evitar esa enfermedad, o el miedo, más que nada, el miedo que sentían de querer contagiarse. Y los cribados se refieren a que son pruebas diagnósticas que se le realizan a personas sanas para determinar si realmente están enfermas o no. En este caso, las pruebas de COVID-19, en donde nos insertaban en la nariz un cotonete para sacar una muestra de nuestro moco para saber si teníamos COVID o no. Entonces, todo esto hace que a la población se le haga como cierto sufrimiento, porque a lo mejor tú no estabas enferma de COVID-19, pero tú acudiste precisamente por la intención de prevenir, fuiste y hiciste un cribado, pero realmente ese dolor no era un dolor que a lo mejor tenía que ser necesario porque realmente no estabas enfermo, pero pues tú por querer saberlo te ocasionas ese dolor de que te metan el cotonete en tu nariz y pues sí dolía. Entonces tenemos también a los profesionales que son como los médicos y las enfermeras. Y es que estos se enfrentan a un problema grande que es la atención primaria, ya que en este nivel vienen muchos pacientes y acuden la mayoría de la gente y ellos lo que quieren hacer es atender a todos, pero realmente a cada paciente le pueden dar un tiempo de 20 minutos o 30 minutos a lo mucho. Entonces esto hace que se disminuya a lo mejor, que se tenga un diagnóstico más claro y confiable. A lo mejor en esos 20 minutos no vas a hacerle a lo mejor una radiografía y al instante van a salir los resultados, o a lo mejor un análisis de sangre que igual necesita tener tiempo para que te entreguen nuevamente los resultados. ¿Por qué? Porque todo esto es con ayuda de otros profesionales. Tenemos también lo que es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ellos, al no conocer realmente tu estado patológico, ellos conocen los signos y los síntomas, pero realmente no saben si sea eso o no. En este caso se puede confundir lo que son los riñones con el apéndice, si realmente es un problema de ellos, de cualquier de estos dos órganos. Entonces ellos a veces tienen como ese problema a la hora de revisar a los pacientes. Y tenemos a la clasificación EDSM-IB, que quiere decir que es aquella que ayuda a los procesos psicológicos, es decir, que a veces no tanto la enfermedad sea como algo físico, sino como algo psicológico. En este caso podríamos poner a la hipocondria. La hipocondria es un trastorno mental en donde la persona cree que está enferma, y al creer que estás enferma, pues
la vez presentar síntomas de esa enfermedad, pero realmente no lo estás. Por ejemplo, en este caso puede ser incluso un embarazo psicológico, que a lo mejor tú piensas que estás embarazada, pero en sí, dentro de ti, no hay un feto, no hay un cigoto, no hay nada dentro de ti. Pero al pensar eso, a lo mejor tu estómago incluso se empieza a inflamar. ¿Por qué? Porque tú te estás haciendo que tu cuerpo manifieste esos síntomas, pero realmente no estás enferma. Entonces, ellos también tienen que identificar casos como esto y tratarlos y hablarlos con los pacientes, con la ayuda de otros profesionales. Y por último tenemos a la industria farmacéutica, que su objetivo es vender. Y lo que tienen es que ellos dedican gran parte de su presupuesto a lo que es disease management, que significa promoción a las enfermedades. Y su objetivo de es que agarran un síntoma común y lo convierten en una enfermedad, precisamente para fomentar el consumismo de los medicamentos OTC. En este caso tenemos, por ejemplo, igual lo de la pandemia, que a lo mejor en las comerciales te decía que la sana distancia, lavarse las manos, colocarse gel antibacterial, pero igual te presentaban síntomas como es la gripa, la fiebre, náuseas, vómito, que a lo mejor tú tenías estos síntomas, pero a lo mejor tú lo que tenías era un resfriado común y a lo mejor tú lo podías tratar y en una consulta y a lo mejor en una semana te curabas, pero al tener ese miedo vas y acudes por medicamentos OTC y esos medicamentos a lo mejor a la larga te puede ocasionar una infección mucho peor. Entonces en este caso es cuando ya necesitas ir a un hospital de urgencia. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tú mismo te ocasionas esto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes agruras en tu estómago, pero a lo mejor en tu mente dices, no es que yo ya tengo gastritis, y vas por un medicamento que es para la gastritis, cuando tú lo único que a lo mejor sí pudieras comprar era un Alka-Seltzer, pero sin embargo tú vas y te compras el QR5, ¿no? Entonces todo esto hace que pues tú solito te automediques y a lo mejor a la larga dices, ay, estoy llamando más con mi estómago y vas y acudes al médico y pues resulta que ya tienes una enfermedad más avanzada cuando realmente la podías tratar de manera oportuna y no necesariamente tenías que acudir a medicamentos OTC. Y pues esto sería todo y por último recuerden que los medicamentos no son caramelos, sino que debemos usarlos siempre todo con responsabilidad y conciencia. Gracias.